Agradecemos a nuestro Dios el privilegio de podernos presentar delante de su presencia. ¿Cuántos creen que es un privilegio? Bueno, eso es muy importante que siempre lo recordemos, que estamos aquí porque a Él le plació, porque Él quiso darnos esa bendición, ese privilegio. Entonces siempre lo debemos estar recordando. Estoy muy contento esta mañana de verlos a todos ustedes en este lugar. La verdad que es una bendición poderlos ver y poder saber que están bien, que Dios está obrando en sus vidas, que Dios ha estado cuidándolos, que Dios ha estado encargando de ustedes, al igual que lo ha hecho conmigo. Dios ha estado pendiente y ha suplido nuestras necesidades. Por eso creo que es importante que le demos gracias. Y especialmente por el tema que nos ocupa esta mañana, ya que vamos a estar hablando de que la iglesia disfruta de un pacto superior. Es el tema que vamos a estar trabajando esta mañana. Nosotros como iglesia debemos entender que cada uno de nosotros forma parte de un cuerpo. Sencillamente porque Dios quiso tener una relación de pacto y en esa relación de pacto estableció un cuerpo del cual su amado Hijo es la cabeza. Pero ustedes y yo somos miembros, entonces los unos de los otros. Entonces es el tema que nos va a ocupar esta mañana. Vamos a estar orando y pidiéndole a nuestro buen Dios que nos esté enseñando, que sea su Santo Espíritu el que nos guíe al entendimiento y también a la aplicación de su bendita palabra en nuestras vidas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias, Señor, en esta mañana por cada persona que tú has traído a este lugar. Señor, tú has traído a cada uno de mis hermanos y me has traído a mí también con un propósito específico, un propósito claro, un propósito definido. Por eso te damos gracias, Señor, porque estamos aquí por tu voluntad y estamos aquí para cumplir tu voluntad. Señor, gracias por la libertad que tenemos de podernos congregar. Gracias por el privilegio que tenemos también de podernos congregar como tus hijos, como tu iglesia, como el pueblo del nuevo pacto, Señor. Estamos aquí esta mañana esperando que tu Santo Espíritu nos guíe al entendimiento, esperando que tu Santo Espíritu nos enseñe, Señor. Por eso nos disponemos en tus manos, Señor. Presentamos nuestras vidas delante de ti. Te pedimos, Padre, que nos aceptes en esta mañana, que nos limpies, Señor, de cualquier cosa que haya en nuestras vidas y que esté obstaculizando nuestra relación contigo, Señor, que tú nos limpies. Padre, yo te pido perdón por el pecado de tu iglesia. Padre, tú conoces la manera como cada uno de nosotros te hemos ofendido. Por eso, Señor, te pedimos que nos perdones y nos ayudes, Señor, para que podamos ir adelante confiando en ti, Señor, y esperando en ti, y especialmente siendo dirigidos por tu Santo Espíritu. Padre, toma el control de nuestra mente, nuestro corazón, para que el tema que vamos a estar trabajando esta mañana tenga una aplicación práctica en nuestras vidas y salgamos de aquí con un nuevo ánimo, con unas renovadas fuerzas, Señor, para anunciar al mundo tu verdad, para anunciar al mundo tu propósito. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén. Muy bien, esta mañana entonces vamos a hablar de la iglesia, cómo la iglesia disfruta de un pacto superior. Ya mi hermano Carlos estuvo leyendo en Hebreos capítulo 8, yo quiero pedirles que mantengan su Biblia abierta allí en Hebreos el capítulo 8, y está hablando de un mejor pacto. Lo que podemos observar cuando estudiamos la carta a los Hebreos es que es una carta en la cual se da un tema de manera progresiva. O sea, cada vez se van dando más detalles de algo perfecto, que fue lo que Dios diseñó como el nuevo pacto o el pacto de gracia, del cual ustedes y yo somos beneficiarios. Debemos hablar primero de qué es un pacto. Y un pacto debemos decir que es un pronunciamiento soberano de Dios por el cual Él establece una relación de responsabilidad entre Él mismo y un individuo. O sea, Dios establece una relación de responsabilidad. Dios nos hace responsables de algo. Dios ha establecido con los hombres una relación de pacto en varias oportunidades.
podemos contar al menos 8 pactos en la Biblia. Encontramos, empezando desde el pacto edénico, cuando Dios pone al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. Luego vemos el pacto adánico, ya después de que Adán y Eva pecan. Después, más adelante, podemos ver el pacto que Dios hizo con Noé, después el pacto que hizo con Abraham, después el pacto que hizo con el pueblo en el tiempo de Moisés, después un pacto cuando entraron en la tierra prometida y cuando este pueblo les dijo, bueno, ustedes van a desobedecer, anuncia que ellos iban a desobedecer y por su desobediencia iban a ser llevados cautivos a otro lugar, pero que Él los iba a restablecer, los iba a traer de nuevo, y ese es conocido como el pacto palestino. También el pacto davídico. Dios estableció un pacto con el rey David y dijo que en su familia y en él siempre estaría el reino de su pueblo. Y especialmente debemos hablar entonces del nuevo pacto del cual ustedes y yo somos beneficiarios. Entonces básicamente vamos a estar, eso va a ser como el trasfondo de lo que vamos a estar hablando esta mañana. Vamos a hablar entonces de que la iglesia disfruta de un pacto superior por 3 cosas. Primero, porque Dios es un Dios de pactos. Segundo, porque el pacto de la ley fue invalidado. Y tercero, porque Dios estableció un nuevo pacto. Esas son las tres razones por las cuales podemos decir que la iglesia disfruta de un pacto superior. Entonces, podemos observar también en nuestra lectura bíblica, el desarrollo de la historia, cómo la comunicación que Dios ha tenido con los hombres ha venido superando cada vez su calidad. O sea, cada vez en los diferentes pactos vemos cómo hay un avance, hay algo diferente, pero hay algo mejor. Entonces, siempre Dios ha estado mejorando esa relación con su pueblo. Entonces, vamos a iniciar esta mañana haciendo como un recorrido histórico, viendo a Dios como el Dios de pactos. Y vamos a ver primero entonces en el Génesis 2, en el versículo 15 y 17. Génesis 2, versículos 15 al 17. Dice la palabra del Señor. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí encontramos entonces el primero de los pactos establecidos por Dios. Y este es el pacto entonces que se conoce o podemos conocer como el nombre del pacto edénico. Este es un pacto que condiciona la vida del hombre a la inocencia. En este momento de la historia de la humanidad, el hombre no conoce el bien y el mal. El hombre no sabe lo que es bueno y lo que es malo, y el hombre es totalmente dependiente de Dios. Si el hombre quiere hacer alguna cosa y saber si está bien o mal, tiene que preguntarle, Señor, ¿puedo hacer esto o no lo puedo hacer? Y entonces Dios había establecido esa relación con el hombre, en la cual el hombre entonces estaba siempre delante de la presencia de Dios, tenía acceso a Dios y solamente pues tenía que relacionarse con Dios de esa manera. Es también durante una dispensación que se conoce como la inocencia, no había el pecado entrado aún en el mundo. Y lógicamente Dios estableció para el hombre una responsabilidad. Entonces ¿qué le dice Dios al hombre? Entonces, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, que está en el centro del huerto, de este no comas, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces vemos cómo Dios establece ese pacto con Adán y Eva y establece una responsabilidad para ellos y hay una prohibición. Entonces es responsable por guardar el huerto, por cuidarlo, pero también entonces dice, puede disfrutar del huerto, pero cuidado, hay algo que usted no puede hacer y es responsable por guardar esto. Sin embargo, vimos que en la historia bíblica que el hombre no permaneció en este pacto, no quiso seguir dependiendo de Dios, y entonces cuando hace su aparición en la escena del Edén, la serpiente, y le plantea
Eva la posibilidad de que pueden ser iguales a Dios en el sentido de conocer el bien y el mal, entonces el hombre y la mujer comieron del fruto que Dios les había dicho que no comieran, y por eso entonces pecaron y entró la muerte en el mundo. Entonces Dios estableció un nuevo pacto, esta vez con Adán y Eva, pero es un pacto que condiciona la vida de los hombres caídos y promete un redentor. Es decir, Dios les dice, las condiciones en las que ustedes ahora van a vivir son las siguientes, y estas condiciones van a ser así hasta que venga un hombre que yo he determinado que va a redimirlos y que va a restablecer esa relación que teníamos antes. Esa relación de amistad va a ser restablecida, pero primero van a pasar una serie de cosas, y antes entonces ustedes van a sufrir las consecuencias del pecado. Entonces esa relación del pacto adánico la encontramos en Génesis 3, versículos 14 al 19. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces observamos acá en este pacto adánico cómo Dios establece unas condiciones para la vida de los hombres ya caídos o bajo el poder del pecado. Y Dios entonces le dice: bueno, las condiciones en las que ustedes van a vivir son las siguientes. Le dice qué va a pasar con la mujer, le dice qué va a pasar con el varón, le dice qué va a pasar con la tierra, pero especialmente resaltamos acá algo en este pacto, es que bajo este pacto Dios hace un anuncio profético y una promesa, y es lo que Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Claramente entonces es una referencia a la obra del Señor Jesucristo cuando vino y venció a la muerte muriendo en la cruz del Calvario. Ese fue entonces el pacto adánico. Luego del pacto adánico se presenta otro pacto, y es el pacto que Dios hace con Noé. Recordamos la historia, recordamos que la maldad de los hombres se incrementó, más o menos como estamos hoy. Estaban en los tiempos de Noé, la maldad de los hombres era mucha, se hablaba de fornicación, adulterio, homosexualismo. Principalmente esa condición de homosexualismo era algo que indicaba que la maldad de los hombres había ido en aumento. Dice que aún los hombres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y se echaron hombres con hombres y mujeres con mujeres, y no quisieron tener en cuenta a Dios. Entonces por eso Dios determinó un juicio para la humanidad que nosotros estudiamos ya, y que fue el diluvio. En el diluvio entonces Dios escogió a un hombre que fue Noé y su familia, al cual le dijo que subiera a un arca que Dios mismo diseñó, que Dios le dijo cómo construyera, y luego de que Noé construyó ese barco, esa arca, entonces Dios le dijo que entrara, y vino el diluvio y acabó con toda la humanidad. Dios destruyó a toda la humanidad y todo lo que había sobre la tierra. Solamente Noé y su familia y todos los animales que habían subido al arca entonces escaparon de la destrucción. Pero después de esto entonces Dios establece un pacto con Noé. Eso lo encontramos en Génesis 9, versículos 1 al 17. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra
y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces observamos que Dios estableció un pacto, un principio, y ahora la vida en la tierra estaba bajo el gobierno humano. Si nos damos cuenta, Dios acá en este nuevo pacto que establece con Noé, le cambia algunas condiciones en las que vivía antes. Si recordamos, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, cuando lo puso en el huerto del Edén, Dios le dijo al hombre que podía comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero había un fruto de un árbol que no podía comer. Luego, cuando el hombre peca, Dios le dice que va a comer ahora hierba, lo pone a comer verduras, todo este tipo de producto del campo, come frutas y verduras. Pero ahora Dios cambia otra vez el menú para los seres humanos, y en este pacto entonces Dios le dice: ahora vas a comer carne, y de todos los animales que hay sobre la tierra usted puede comer, solamente que tiene que matarlos primero y derramar la sangre, porque no se los va a comer con su sangre, porque si se los come con su sangre, yo demando de usted entonces la vida de ese animal. Ese es un pacto en el que Dios establece unas condiciones, y además Dios establece también una señal y dice: yo no voy a volver a destruir la tierra con aguas de diluvio, y para que no se me olvide, entonces voy a colocar una señal, y entonces estableció el arco iris. Y dice: cuando haga llover, entonces cuando esté lloviendo, su arco va a aparecer en las nubes, y él va a acordarse de que dijo que no iba a volver a destruir al mundo, a las criaturas que había creado. Ese fue el pacto que hizo Dios con Noé. Nuevamente la humanidad empieza a crecer, empieza a desarrollarse obedientemente de acuerdo a las instrucciones de Dios, de multiplicarse, y llega nuevamente a poblar la tierra. Y ahora la historia se ubica allí en una región de Mesopotamia, allí cerca a la unión del río Tigris y el Éufrates, donde está viviendo un hombre que Dios escogió, que se llamaba Abraham. Y entonces Dios se le aparece a Abraham y le dice: haré de ti una nación grande. He decidido a partir de ti desarrollar un pueblo con el cual voy a relacionarme, y a través del cual yo me voy a mostrar a la humanidad. Ese pacto, entonces el pacto abrahámico, fue el pacto en el que Dios fundó la nación de Israel y confirma, con adiciones específicas, la promesa de redención que le había hecho a Adán. Y por eso le dice a Abraham, le dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Otra vez dice: en tu simiente. Ahora ya no solamente la simiente de la mujer, sino que ahora dice que también es simiente de Abraham. Entonces vamos a leer allí en Génesis 12, versículos 1
al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios entonces establece un pacto con Abraham, y este pacto que Dios establece con Abraham está basado en una promesa. Se funda la nación de Israel, pero se establece sobre una promesa, y fue que Dios iba a enviar a alguien para redimir a la humanidad, alguien en quien todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Habla de la simiente de Abraham. Luego de que transcurre la historia de los patriarcas con Abraham, Isaac, Jacob y José, entonces, y que el pueblo de Israel pasa por un tiempo, la familia de Israel van a Egipto, están cautivos allí 400 años y se multiplican grandemente, se convierten en un pueblo muy grande y salen de la cautividad en Egipto, llegan entonces al desierto, y allí en el monte Sinaí Dios establece un nuevo pacto. Dios les da una constitución. Él ha determinado ahora mostrarse a través de un pueblo, y entonces es cuando surge el pacto mosaico. Y recordamos entonces allí al pueblo de Israel delante del monte Sinaí, y Dios está dándoles la ley. El monte humea, hay truenos, y escuchan la voz de Dios que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni debajo. Sí, luego les dice: no te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso. Y también les dice, les da otra serie de normas, establece toda una constitución para este pueblo, escribe esa constitución, escribe esos mandamientos en unas tablas de piedra, y luego le da otras instrucciones y le dice a Moisés: escribe estas instrucciones en un libro para que el pueblo las tenga en cuenta. Entonces ese pacto que establece Dios con Moisés lo podemos encontrar allí en Éxodo 19, versículos 5 al 8. Y dice, es Éxodo 19. Ahora pues, póngale cuidado a esta palabra pequeña que aparece acá, que es interesante. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Vemos ahí un pacto que estableció Dios con Moisés entonces y con el pueblo, pero es un pacto que condena a todos los hombres, porque dice: si cumplieres todas las cosas que yo les he dicho. Y luego en el desarrollo de este pacto bajo la ley, entonces vimos que nadie pudo cumplir toda la ley, a excepción del sumo sacerdote de nuestro pacto, que fue el Señor Jesucristo. En su condición humana Él cumplió toda la ley, pero aparte de Él nadie pudo cumplir toda la ley. Y de hecho encontramos frases en la Biblia que dicen que si alguno cumpliere toda la ley, pero fallare en un punto, se hace culpable de toda la ley. Entonces este pacto mosaico lo que hizo fue condenar a todos los hombres, de acuerdo con lo que dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces fue un pacto que sirvió para que el hombre pudiera darse cuenta de su condición, para que nosotros pudiéramos darnos cuenta que en nuestra condición de separados de Dios somos incapaces para agradar a Dios y para hacer algo que nos ponga en comunicación directa con Él. Es decir, muestra a un pueblo impotente para obtener su propia salvación, y un pueblo que necesita la intervención de Dios de manera definitiva si quiere ser salvo. Ese fue el pacto entonces, el pacto mosaico, que lo que hizo fue condenar entonces a todos los hombres. Luego se presentó otro pacto,
que encontramos en Deuteronomio 3. Deuteronomio 3. Digo Deuteronomio 30. Una pequeña equivocación, me faltó un 0, no estaba leyendo un 0. Estaba cerquita. Deuteronomio 30. ¿Sí ven la importancia de un 0? Nos puso 27 capítulos antes, por no haber dicho un 0. Deuteronomio 30, versículos 1 al 10. Dice, un anuncio: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverás a recogerte de entre los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Está hablando de un momento especial de restauración. Este es conocido como el pacto palestino, y Dios anuncia lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Ya hemos revisado la historia, hemos estudiado la historia, que el reino, Dios estableció un reino después cuando los introdujo en la tierra prometida, y todas las tribus, las 12 tribus de Israel estuvieron gobernadas por un solo rey, inicialmente que fue el rey Saúl, después vino en su reemplazo el rey David, y después de David entonces reinó Salomón, y después de Salomón entonces el reino se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Hubo reyes buenos, hubo reyes malos, hicieron lo bueno, hicieron lo malo delante de Dios, pero la constante que se veía era que ellos se olvidaron de la ley del Señor, y en ese tiempo estuvieron los profetas hablando y estuvieron advirtiéndolos: mire, que no hagan esto, porque si ustedes se apartan de la ley de Dios y apartan de lo que Dios les dijo que hicieran, van a ser esclavizados por otras naciones, van a ser llevados cautivos y van a sufrir. El pueblo no hizo caso, y entonces primero fue llevado cautivo el reino del norte, el reino de Israel fue llevado cautivo por el imperio asirio, se los llevó cautivos y no han regresado de la cautividad. Después al pueblo de Judá corrió con la misma suerte, siguieron siendo desobedientes a Dios, entonces vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se los llevó cautivos. Solo que ellos sí regresaron de la cautividad y reconstruyeron Jerusalén, reconstruyeron el templo, y bueno, se dieron toda una serie de cosas. Pero vemos que aún no se ha cumplido ese pacto palestino. Cuando el pueblo va a ser traído por Dios, Dios los va a traer a ese pueblo y los va a restaurar. Entonces aquí habla de este pacto palestino, lo que habla de la restauración del pueblo de Israel y de la salvación del pueblo de Israel como un solo pueblo. Entonces es el pacto palestino. Tenemos un pacto más, que es el pacto que Dios hizo con David. Vamos allí al libro de Samuel, segundo libro de Samuel, en el capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7,
versículos 4 en adelante. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te dará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu reino será estable eternamente. Entonces vemos que en el pacto que Dios establece con David es un pacto eterno, en el que Dios establece la perpetuidad de la familia davídica sobre el trono de Israel. Y de ahí, aquí vemos la importancia entonces de lo que hace el evangelista Mateo, cuando presenta a Jesús como el rey, y cómo legalmente demuestra que Jesús tiene derecho a ser rey sobre Israel porque desciende de David. Igual también desciende de Abraham, de acuerdo con el pacto que vimos, el pacto abrahámico, la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en su simiente serían benditas las familias de la tierra. Ese fue el pacto que Dios hizo con David. Y llegamos a nuestro pacto, el que usted y yo disfrutamos, el nuevo pacto. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel. ¿Dónde encontramos ese texto? Bueno, lo que encontramos aquí en Hebreos 8 es una cita de lo que el profeta Jeremías escribió en el capítulo 31. Vamos a mirar allí en Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 31. Dice desde el versículo 31 en adelante, Jeremías 31, 31, dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Encontramos acá entonces el nuevo pacto establecido, un pacto que se basa en el sacrificio del Hijo de Dios, un pacto que se basa en el sacrificio de Cristo y asegura bendición eterna para todos los que creen. Entonces vimos
toda esta serie de pactos, pero especialmente en este texto que estamos considerando en Hebreos, no hace una comparación del nuevo pacto con todos los otros 7 pactos, sino que hace un paralelo o hace una comparación entre el pacto de la ley, el pacto mosaico, y el nuevo pacto, o el pacto de la gracia. Entonces vamos a mirar la razón por la que el pacto de la ley fue invalidado. Entonces, nosotros como iglesia disfrutamos de un pacto superior, que es el pacto de la gracia, porque el pacto de la ley fue invalidado. Pero ¿por qué ese pacto fue invalidado? Vamos a mirar entonces ese pacto. Y vamos a mirar entonces que ese pacto fue escrito en piedra. Lo primero que encontramos entonces en Éxodo 31, 18 es cómo Dios estableció ese pacto y cómo lo protocolizó. Entonces dice en Éxodo 31, 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces, en este pacto de la ley, el pacto mosaico, que vamos a concentrar un momento en este pacto, la ley de Dios fue escrita primero en tablas de piedra, que Dios escribió sobre esas tablas de piedra con su mismo dedo, escribió entonces los 10 mandamientos. 4 mandamientos que tratan de la relación del hombre con Dios y 6 mandamientos que tratan de la relación del hombre con el hombre, relaciones interpersonales entre nosotros. Y ese pacto entonces fue escrito en piedra, y luego también las cosas que fueron agregadas a ese pacto, Dios le dijo a Moisés que las escribiera en un libro. Y entonces Moisés escribió todas esas cosas en un libro, y todo esto fue purificado cuando Moisés entonces efectúa la purificación del santuario. Pero este era un pacto condicional. Es decir, si ustedes quieren recibir la bendición, aquí tienen una lista de cosas que ustedes deben hacer. Entonces, si ustedes oyen mi voz, si ustedes hacen lo que yo les digo, entonces ustedes van a ser mi pueblo, van a ser especiales para mí, yo me voy a glorificar en medio de ustedes, yo voy a hacer grandes cosas, si ustedes hacen lo que yo les digo. Entonces, era un pacto bajo esa condición, era un pacto condicional. Y era un pacto que tenía un tabernáculo terrenal. Entonces Dios dijo, bueno, yo voy a morar en medio de ustedes, yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo, ustedes van a tener una señal visible de esa relación. Y entonces Dios le dijo a Moisés, vas a construir un santuario, un tabernáculo, una carpa donde yo voy a morar en medio de ustedes y allí me voy a manifestar a ustedes, allí voy a hablar con ustedes, desde allí ustedes van a poder comunicarse conmigo. Un tabernáculo terrenal, pero también tenía un sacerdocio imperfecto. Entonces Dios escogió a una familia, ya hablamos de eso la semana anterior, estuvimos hablando que Dios escogió a Aarón de la tribu de Leví, a Aarón y a sus hijos para que fueran sus sacerdotes, y especialmente a Aarón para que fuera el sumo sacerdote. Pero cuando Aarón se presentaba delante de Dios, que era solamente una vez en el año que él podía entrar al lugar santísimo, porque el santuario que Dios había mandado construir entonces a Moisés estaba constituido por el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando este sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, que lo hacía una vez en el año, antes de hacerlo tenía entonces que presentar un sacrificio por sus propios pecados, porque este era un hombre, era pecador, y entonces tenía que presentar sacrificios por sus propios pecados y luego entonces también presentar sacrificios por el pecado del pueblo. Entonces este pacto fue escrito en piedra, era un pacto condicional, tenía un tabernáculo terrenal, tenía un sacerdote imperfecto, pero también vemos que en este pacto el pueblo fue incapaz de permanecer en ese pacto. Miramos allí en Hebreos 8:9. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, ¿qué sucedió con este pacto? Este pacto fue invalidado. ¿Por qué fue invalidado este pacto? ¿Por causa de Dios o por causa de los hombres? Entonces fue invalidado por causa del pueblo, porque el pueblo no permaneció en las cosas que Dios le había establecido que permanecieran, porque como era un pacto condicional, ellos no cumplieron la condición y con eso ocasionaron entonces que el pacto fuera invalidado.
fueron incapaces de permanecer en las condiciones. Por eso este pacto, dice el autor de los Hebreos, dice, y al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Fue un pacto que envejeció y está próximo a desaparecer, ¿cierto? Pero este pacto, de acuerdo con lo que dice el versículo 6, dice que estaba hecho en promesas terrenales solamente. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hay una diferencia entre las promesas que Dios le da a Moisés y la promesa que nos da a nosotros como iglesia por el Señor Jesucristo. Entonces, este pacto estaba basado en promesas terrenales. Entonces, cuando usted va a mirar por qué fue invalidado el pacto que Dios hizo, el pacto mosaico, primero, este fue un pacto escrito en piedra, fue un pacto condicional, tenía un tabernáculo terrenal, tenía un sacerdote imperfecto, el pueblo fue incapaz de permanecer fiel a las condiciones que Dios había establecido, el pacto se envejeció y este pacto estaba basado solo en promesas terrenales. Y entonces por eso se dio la necesidad de que se estableciera un nuevo pacto. Y entonces Dios estableció un nuevo pacto. Y aquí es donde nosotros nos gozamos hablando del nuevo pacto, porque usted y yo estamos en este es el pacto nuestro, el nuevo pacto. Ese que anunció en Jeremías 31, que Dios dijo, viene un día en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y no como el pacto que hice con sus padres. Ese pacto es del cual usted y yo somos beneficiarios. Usted y yo formamos parte de ese pacto. Es el nuevo pacto, pero ese tiene unas características especiales. Primera característica la encontramos en el versículo 10, por lo cual, dice el Señor, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Entonces, la primera característica que encontramos acá en este nuevo pacto es que es escrito en la mente y en el corazón de los hombres. Entonces, cuando usted y yo vamos a hablar de las condiciones del nuevo pacto, tenemos que remitirnos a lo que Dios hace dentro de nosotros mismos. ¿A qué se está refiriendo el autor de la carta a los Hebreos? Está refiriéndose a ese hecho fundamental que sucede en la vida de una persona cuando acepta a Cristo como su Señor y Salvador, y es que en ese momento, cuando la persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, Dios envía a su Santo Espíritu para que more en ella. Y para que viviendo en ella, para que estando en esa persona, entonces el Espíritu Santo tome la ley del Señor, tome la palabra de Dios, tome las instrucciones de Dios y las aplique directamente en el interior de la persona, y entonces esa persona es movida desde adentro por el Espíritu Santo para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces mire que es diferente que esté la ley escrita en tablas de piedra o en un libro que yo tengo que consultar para saber qué es lo que Dios quiere que yo haga, a que la ley esté en mi propio corazón, esté dentro de mí, y aquí venga el Espíritu Santo y aplique esa ley en mi corazón y me haga entonces obediente a Dios. Entonces este es un pacto perfecto, porque Dios dijo, no, esta ley afuera el pueblo la olvida, esta ley escrita en piedra el pueblo la olvida. Puede ser que no se destruye fácilmente, pero el pueblo la olvida, el pueblo no la tiene en cuenta. Por eso se hizo necesario ese nuevo pacto del cual la ley del Señor está en nuestro corazón, está en nuestra mente, y ahí es donde hace o causa el efecto que Dios ha determinado para este nuevo pacto. Y este pacto no solamente fue escrito en la mente y el corazón de los hombres, sino que para este pacto Dios no estableció condiciones. Entonces Dios no nos dijo, si ustedes quieren pertenecer a este pacto y no apartarse de este pacto, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, que tienen que guardar el sábado, que tienen que no comer esto, no comer aquello, o no hacer esto, no hacer aquello. No, ya no existen esas normas bajo este nuevo pacto, sino que no existen condiciones. Sencillamente Dios ha colocado su ley en nuestro corazón y nosotros nos movemos en la dirección que Dios nos traza porque queremos agradar a Dios, y entonces no cumplimos normas para agradarlo, sino que porque Él ha obrado a nuestro favor, ahora entonces su Santo Espíritu nos guía para hacer su bendita voluntad.
Entonces, pero no hay ninguna condición, es decir, no hay nada que nos pueda apartar de ese pacto. No hay nada que dice, si ustedes hacen esto o si ustedes no hacen esto, van a ser apartados del pacto. No, es un pacto eterno. Una vez que usted ha sido hecho beneficiario de ese pacto, usted no va a perder ese privilegio. Es un privilegio eterno para usted. Lógicamente, cuando usted entiende que tiene un privilegio eterno, que usted ha sido colocado por Dios en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, entonces usted tiene que ver cuál es la consecuencia lógica de eso que Dios ha hecho. Y entonces usted va a ser tocado por el Señor desde adentro para vivir de acuerdo con la voluntad que Él tiene para su vida. Pero no solo eso, no solo este pacto es incondicional, sino que tiene un santuario diferente. Yo quiero que miremos eso y hagamos un poco de énfasis en esto. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Si comparamos con el antiguo pacto, el sumo sacerdote entraba una vez en el año en el lugar santísimo para presentar ofrendas por los pecados, sacrificios por los pecados. En el nuevo pacto, el sacerdote del nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo, entró en un santuario diferente, un santuario no hecho por manos humanas. Entró directamente en el santuario celestial, en la morada de Dios en el cielo, para permanecer siempre allí delante de la presencia de Dios, para permanecer siempre allí a la diestra del Padre, cumpliendo su función de sacerdote a favor de nosotros. Es donde recordamos, y no nos debemos cansar de hacerlo, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que entró en el verdadero santuario, la verdadera morada de Dios, que es el santuario celestial, que es donde Dios mora. Y allí está nuestro sacerdote. Entonces, tiene un santuario celestial, pero también tiene un sacerdote perfecto. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios hombre, que vivió una vida perfecta, que cumplió toda la ley del pacto mosaico, cumplió la ley a la perfección. Dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y efectivamente cumplió toda la ley. No pudo ser acusado de haber fallado en ninguna de las normas establecidas en la ley de Moisés. Pero aún habiendo cumplido toda la ley, aún no habiendo nada de qué acusarle, fue enviado a la muerte. Y murió como un pecador, murió como un culpable. ¿Pero por qué murió él? Porque era necesario que se diera la muerte para que nuestro pecado fuera pasado por alto. Entonces nuestro sacerdote perfecto, el que entró al trono celestial, tenía que presentarse también por medio de un sacrificio. Pero como era un sacrificio que no solamente tenía que obrar en las cosas terrenales, sino también en las celestiales, entonces él se presentó con un sacrificio que era también divino, un sacrificio tomado del cielo. Él mismo, Dios, hecho hombre, se presenta él mismo como sacerdote y él mismo como sacrificio en el santuario celestial. Un sacerdote perfecto tiene el nuevo pacto. Pero también está basado en mejores promesas, lo que ya leímos allí en el versículo 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Cuál es la promesa para nosotros? Salvación de ser salvados del pecado. Ser salvados del poder del pecado. Ser salvados del castigo por el pecado y ser salvados de la presencia del pecado. Es decir, volver nuevamente a las condiciones en que estábamos en el Edén, sin que haya nada que obstaculice nuestra relación con Dios. Es la promesa que Dios dio cuando anunció la profecía para la serpiente. Esta te herirá en la cabeza, hablando de lo que el Señor Jesucristo haría con Satanás, que es nuestro enemigo, que es el que quiere llevarnos cautivos al pecado, usar el pecado para cautivarnos y apartarnos de Dios. Ese fue un enemigo vencido que Cristo venció en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Satanás fue vencido. Por eso Cristo dijo, consumado es. Él había hecho la obra que el Padre le había encomendado.
y él entonces, él había cumplido la promesa y había vencido, había cumplido lo que decía en Génesis 3:15. Pero también cumple la promesa que fue hecha a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente. En tu simiente, ¿por qué? Porque es que el Señor Jesucristo es descendiente también de Abraham. Cuando rastreamos en la genealogía del Señor Jesucristo, nos va a llevar hasta la tribu de Judá. Judá, que es una de las 12 tribus de Jacob. Jacob, que es hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham. Entonces, el Señor Jesucristo es la simiente de Abraham, en la cual Dios le entregó la promesa. Esa promesa de que íbamos a ser, todas las familias de la tierra iban a ser benditas en él. Por eso no solamente está el pueblo de Israel y el pueblo de Judá como beneficiarios del nuevo pacto, sino que además de eso estamos nosotros, que no somos ni israelitas ni somos judíos, porque usted y yo somos el pueblo gentil, un pueblo que no tenía esperanza, pero que ahora tenemos esperanza y somos beneficiarios de este pacto perfecto que Dios quiso establecer a través del derramamiento de la sangre de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, basado en mejores promesas. Pero dice también en el versículo 8 que este es un pacto diferente. Dice, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Un pacto diferente. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. El pacto que Él quiso hacer entonces con nosotros es un pacto nuevo y diferente. El anterior pacto fue invalidado, entonces como fue invalidado el pacto, porque el pueblo no cumplió el pacto, entonces Dios proveyó un nuevo pacto, a través del cual ese pueblo también pudiera salvarse, pero no solamente para que ese pueblo pudiera salvarse, sino para que usted y yo también pudiéramos salvarnos. Y ese es el pacto en el que nosotros estamos, que se conoce como el pacto de la gracia. Y la característica especial de este pacto de la gracia es la que encontramos en el versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esta es la clave del pacto del cual usted y yo hemos sido hechos beneficiarios. Es que Dios ha decidido pasar por alto nuestro pecado. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos ha engendrado como sus hijos. Cuando Él le puso fe en nuestro corazón para que pudiéramos aceptarle, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a esos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, son los que Él ha determinado, formamos parte del pacto de la gracia. Porque no hemos hecho nada para merecer formar parte del pueblo de Dios. No hay ningún mérito. No hemos hecho ninguna obra que nos haya colocado como salvos y que nos haya colocado en este nuevo pacto. No. Él nos ha puesto en este pacto gratuitamente. No por algo que usted haya hecho. Y por eso recordamos las palabras que Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 2 y el versículo 8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pacto en el que nosotros estamos es un pacto incondicional, un pacto en el que no tenemos que cumplir ninguna condición. Sencillamente somos los beneficiarios de la gracia de Dios. Dios ha obrado especialmente a nuestro favor, nos ha bendecido, haciéndonos formar parte de este nuevo pacto en el cual estamos y que se llama el pacto de la gracia, en el cual el pecado fue quitado de en medio. Pero ¿de qué manera fue quitado el pecado de en medio? ¿Por qué decimos que el pecado fue quitado de en medio? Sencillamente porque el sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto. Los sacrificios que presentaban los sacerdotes en el antiguo pacto, en el pacto mosaico, solamente servían para
cubrir los pecados pasados. Pero volvían a pecar y otra vez tenían que volver a presentar nuevamente sacrificios. Pero el sacrificio del Señor Jesucristo fue presentado una sola vez y para siempre, porque fue un sacrificio perfecto. Un sacrificio perfecto que hizo posible que no hubiera entonces ya ninguna cuenta pendiente entre Dios y nosotros. No hay cuentas pendientes entre Dios y nosotros. ¿Por qué no hay cuentas pendientes? Porque el Señor Jesucristo, el sacrificio perfecto, satisfizo todas las deudas. Consumado es, dijo en la cruz, he completado la obra que me diste que hiciera. He pagado por el pecado de todos los que me diste. He pagado por el pecado de todos los que van a ser beneficiarios del nuevo pacto. Lógicamente, mis queridos hermanos, esto no nos autoriza entonces a que pequemos, sencillamente porque ya Dios perdonó mi pecado pasado, mi pecado presente y mi pecado futuro. Eso no me autoriza entonces a pecar voluntariamente, porque incluso el autor de los Hebreos más adelante dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Advertencia al que peca deliberadamente. No, si el Señor ha hecho tal cosa por mí, si ha puesto su Santo Espíritu, si ha puesto a su Hijo como el sacerdote, si disfruto de tantos privilegios, lo lógico es que usted y yo usemos esos privilegios y vivamos de acuerdo con esos privilegios. Disfrutemos de lo que Dios ha hecho por nosotros y vivamos para Él. Tenemos las herramientas para poder vivir para el Señor. Tenemos las herramientas para poder tener vidas agradables, vidas plenas. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tenemos vidas abundantes. Usted y yo hemos sido llamados a una vida abundante. Y en el nuevo pacto, en el pacto de gracia, la vida que el Señor ofrece es una vida abundante. ¿Por qué es una vida abundante? Llega a ser una vida abundante cuando nosotros vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando tenemos en cuenta lo que aprendemos cuando Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y esos dos se oponen para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, mis queridos hermanos, ustedes y yo tenemos un privilegio muy grande. Disfrutemos ese privilegio y seamos consecuentes con lo que Dios ha hecho a nuestro favor. No despreciemos la obra de Cristo. No tengamos por inmunda la sangre del pacto. Él tuvo que derramar su sangre para que este pacto fuera establecido. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y para que el pecado dejara de ser un problema, Él tuvo que derramar su sangre. Para que el pecado dejara de ser un problema, Él tuvo que morir. Y murió por usted y murió por mí. Murió por usted si usted ha tomado la decisión realmente de aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Si usted está viviendo para Él, aplica para usted. Si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador y está viviendo para Él, es una verdad que aplica para usted. Pero si no lo ha hecho, no se haga ilusiones, no aplica para usted. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No por herencia, no porque mi papá es creyente, yo soy creyente. No es herencia, es decisión personal. Por eso si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como el día de la provocación en el desierto, donde vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años, estuve disgustados con ellos. Mis queridos hermanos, no queremos enseñar o no queremos dar una enseñanza conductista. No queremos decirle a usted qué debe hacer. Pero en su corazón, dentro de usted, en su vida, si usted verdaderamente es creyente, está el Espíritu Santo y Él quiere guiarlo a la obediencia perfecta. Escúchelo y obedézcalo. Escúchelo y obedézcalo. Recordamos el conflicto de Pablo. El querer hacer el bien está en mí,
mas no el hacerlo. Pero cuando usted y yo nos negamos a nosotros mismos, entonces vamos a poder hacer la voluntad del Señor. Yo creo que debemos terminar meditando en lo que dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que Él hizo por mí me ha colocado en el pacto superior, el mejor pacto, la mejor posición que una persona puede tener antes de la eternidad. Pero la única posición en que realmente le garantiza que va a poder pasar la eternidad con el Señor es que usted esté seguro de que participa del pacto de la gracia. Es la única oportunidad que existe para que usted pueda pensar y tener la esperanza de que va a pasar la eternidad con el Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, porque vemos que es una obra que Él hace. Lo que hacemos nosotros muchas veces en esta obra de Dios es que obstaculizar la obra de Dios. Y por eso Él nos dice, el apóstol Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo, no se resista al control del Espíritu Santo en su vida. Deje que el Espíritu Santo lo lleve a la obediencia perfecta y disfrute de la posición que Dios le ha colocado en el pacto de la gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias, Señor, porque en esta mañana nos has permitido estudiar ese enorme privilegio que nos has regalado, Señor, al hacernos beneficiarios de este nuevo pacto, el pacto de la gracia, del cual tu Hijo es el sacerdote, del cual tu Hijo es el sacrificio, del cual tu Santo Espíritu es la guía y el controlador. Padre bendito, gracias porque es perfecto lo que tú hiciste. Es perfecto este mecanismo que tú diseñaste para que nosotros pudiéramos tener comunión contigo, Señor. Yo quiero pedirte, Padre bueno, que estés obrando de manera especial en mi vida y en la vida de cada una de las personas que has traído esta mañana hasta este lugar, Señor, para que todos aprendamos a negarnos a nosotros mismos, que veamos la importancia de hacerlo, que nos demos cuenta realmente de la magnitud de la obra tuya a nuestro favor, que nos demos cuenta realmente del enorme privilegio que significa formar parte del pacto de la gracia. Padre, que realmente valoremos la sangre de tu amado Hijo que fue derramada por nuestros pecados. Padre, que realmente valoremos el hecho de que tú has decidido pasar por alto nuestros pecados y no volverlos a traer a tu mente, has decidido no recordarlos. Gracias, Padre bueno, por este beneficio tan grande. Gracias por habernos permitido escuchar de este pacto esta mañana, Señor. Y yo quiero pedirte, Padre bendito, que no nos permitas olvidar del privilegio que tenemos. Que cada día, Señor, podamos recordar lo que tú hiciste a nuestro favor y cada día, Señor, estemos rededicando nuestras vidas a ti, Señor, estemos levantando nuestra mirada hacia ti y estemos negándonos a nosotros mismos para que ya no vivamos nosotros, sino que tú vivas en nosotros, Padre. Gracias, Señor, por ser tan especial con nosotros. Gracias por permitirnos participar en este momento de la historia, en este momento especial en el que tú estableciste este pacto, Señor. Y gracias por la esperanza que tenemos, esperanza segura de que pasaremos la eternidad en tu presencia, que estaremos por siempre contigo, Señor. Gracias. Gracias por ese conocimiento que nos das. Y Padre, que podamos valorarlo, aprovecharlo, estimarlo, Señor. Y especialmente, Señor, que podamos amarte a ti, porque tú nos amaste primero. Padre bendito, muchas gracias por este tiempo especial que nos regalaste esta mañana. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a tomar un tiempo también entonces